aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Virtudes de nuestro Dios es un maravilloso privilegio. Por eso la Escritura dice que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable para anunciar sus virtudes. Y hablar de las virtudes podemos hablar de la misericordia, de la gracia, de la paciencia y sobre todo el amor que ha tenido Dios por nosotros. Por eso lo que hoy vamos a compartir es una exhortación para que nosotros podamos valorar lo que Él ha hecho por cada uno y no tener solamente una invocación de labios de que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, sino vivir en la plenitud de ese señorío de Cristo para poder honrar al Dios que nos ha tomado por hijos. Oramos para que esa palabra nos bendiga y nos edifique. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te agradezco, mi Dios, por darnos la oportunidad de recibir tu palabra, palabra de vida, palabra de bendición, palabra que nos exhorta a reencauzar nuestro camino siempre, bajo tu dirección. En el nombre de Cristo te pido, mi Dios, que nos ayudes a recibir la palabra para poder ponerla por obra y ser bendecidos conforme a tu voluntad. En el nombre bendito de Cristo te agradezco, mi Dios, por lo que tú vas a hablar en esta hora. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos. Amén y amén. Hoy vamos a compartir un tema que hemos titulado: El que encubre su pecado no prosperará. El Hijo de Dios no es perfecto, los hijos de Dios no somos perfectos, pero sí estamos convencidos que el precio del rescate de nuestras vidas nos da el derecho de ser hijos de Dios y alcanzar cada día la perfección. Pero muchos en medio de esta caminata han pecado. El domingo pasado en la iglesia central predicaba sobre la importancia de no, ¿cómo explicarles? Estoy parafraseando algo que dije, de no pisotear, no tomar por inmunda la sangre del cordero. Lo que quiero explicar que nosotros como hombres pues podemos cometer algún pecado por omisión, por algún arranque de nuestra carnalidad, pero no estamos buscando el pecado, sino el pecado nos puede alcanzar. Sería yo mentiroso, hipócrita, si yo reconociera aquí delante de Dios y delante de ustedes que no he cometido algún pecado. Pero si esto lo hago, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, estamos convencidos de no pecar voluntariamente. Pero aquel hombre que ha cometido pecado, tarde o temprano le tiene que sobrevenir una gran culpa. Y esa gran culpa es el redarguir del Espíritu que mora todavía en él. Realmente hemos hablado de que el Espíritu Santo no se ha apartado de muchas vidas. El hombre pudo haber pecado, pero el Espíritu Santo ahí está. Por eso el rey David, en el Salmo número 32, hace una radiografía de un pecador. Dice la palabra en el Salmo 32, verso 3 al 5: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah.
Aquí vemos algo tan sencillo pero tan poderoso para la vida de todo aquel que en un momento determinado pueda haber pecado en este tiempo. He advertido que el periodo de que las iglesias estuvieron cerradas, pero no estuvo cerrada la bendición de la palabra porque se estuvo predicando a través de estos medios, a través de Facebook y a través de YouTube. Estábamos haciendo memoria con el hermano Julián. Algunos altibajos hemos tenido en los últimos momentos, pero casi hemos predicado constantemente un año. La palabra no ha faltado. Lo que ha faltado es la actitud, la disciplina de buscar comunión con el Señor. Oraciones hemos hecho, pero hemos visto el desdén y el desprecio de muchos de no aplicarse a la palabra. Por eso el pecado entró a la vida de muchas personas, hombres, mujeres, jóvenes. Y realmente no estoy aquí hablando para condenar a alguien, sino estoy hablando para que sea un tiempo de reflexión. Porque el hombre que ha pecado transitoriamente puede tener un placer, puede tener un deleite. Si sabemos bien, el pecado más grande que tuvo David fue haber codiciado a la mujer de su prójimo, haberla seducido. No quiero ser pecaminoso con lo que voy a hablar, pero en los momentos del placer sexual de David, el pecado para él era deleitoso. El momento de poder planear la justificación para que ya estaba embarazada Betsabé, justificar el embarazo trayendo de la guerra a Urías y que lo incitó para que se acostase con ella, mas Urías, fiel, que sabía que estando en guerra no tenía por qué estar teniendo relaciones sexuales con su esposa, se quedó. Y entonces se le vino abajo el plan, porque Urías fue fiel. Y entonces, todavía maquinando maldad, el corazón de David, un hombre designado por el Señor, escogido por el Señor, así como es usted posiblemente escogido. Pero un momento de locura, un momento de torpeza, el pecado inundó el corazón de David y siguió su malvado plan. Y entonces decidió mandar a Urías al frente, a lo más grueso de la batalla, y consiguió su objetivo, que muriera Urías y él quedarse con su esposa. Pero dice la palabra que el salmista, o aquí del rey David, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hay otros salmos que nos hablan de la crisis que pasó David. Pero habla de algo bien importante. Pero te declaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Y dijo, y dice: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Definitivamente un momento tan especial plasmado en este verso. También el Salmo 51 nos habla del arrepentimiento de David. Pero no fue hasta que el profeta Ananías lo confrontó. ¿Qué quiero hablar de todo esto? Esto es una historia bien larga, pero Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Si hay alguien pecando, Dios dice que se aparte del pecado, que no encubra el pecado. Dios tiene todavía misericordia, Dios todavía tiene paciencia para el pecador. Dios está hablando de una manera especial para que el corazón del hombre pecador se arrepienta. No estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de los que ya confesaron a Jesús como Señor, pero están extraviados en su relación con Dios. Por eso qué importante es darle lugar al Señor en que han creído. Porque
los hombres que están ya sin Cristo no lo han confesado, no han conocido ni siquiera un ápice de la verdad del Evangelio. Pero los que están yendo tal vez inclusive actualmente a la iglesia o dejaron de ir a la iglesia, todavía es oportunidad para abrir su corazón y confesar sus transgresiones a Dios, no al hombre, a Dios, porque Él perdonará de toda maldad su pecado. Y fíjese que me detuve hoy en la mañana y a recordar que la palabra Selah hemos hablado sobre que es una pausa musical de parar y seguir, pero encontré en el diccionario de Vila Esquaín algo bien importante que me gustó y se lo traigo aquí a usted. Ya lo había compartido hace tiempo atrás. Selah significa levantad vuestros ojos y bendecid. Pero cuando yo veo el contexto de que aparece Selah en dos veces acá, 71 veces aparece en el libro de los Salmos y otras cuantas veces en el libro de Habacuc. Y entonces dice la palabra que describe en el verso número 4, describe la terrible situación que estaba el pecador. Y dice Selah. Hay un llamamiento de levantar nuestros ojos al Dios que tiene misericordia y bendecirlo, porque reconocemos que hay un Dios que todavía es amor, pero también tenemos que reconocer que es fuego consumidor, y aquel corazón que no se arrepienta de su pecado le espera una horrenda expectación de juicio. Por eso ese Selah es: levanten vuestros ojos, levantad vuestros ojos y bendecid al Dios que tiene paciencia, al Dios que no ha cerrado la puerta de misericordia, al Dios que le está dando oportunidad. Y dice: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad del pecado del hombre. Nuevamente, levantad vuestros ojos a Él, al que tiene misericordia, y bendecid. Por eso, no sé si mis palabras son relevantes, pero lo que sí es relevante es decirle: levante sus ojos y bendiga a Dios. Bendiga al Dios que ha tenido misericordia, que le ha dado tantas oportunidades. A mí me ha dado muchas oportunidades. En medio de los procesos de las vidas, tenemos que confiar en el Señor. Selah. Levantad vuestros ojos al Dios Altísimo y bendecidle. Proverbios 28:13 dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mis queridos hermanos, no hablo de la prosperidad económica, no hablo de la prosperidad material, hablo de la prosperidad espiritual. ¿De qué sirve la prosperidad material si no hay prosperidad espiritual? Dios no tiene ningún problema con proveer, pero es más importante la prosperidad espiritual. Entonces aquel hombre, David, volvió a ser conforme al corazón de Dios, porque reconoció sus transgresiones, reconoció su pecado, se arrepintió, clamó y le dijo: no apartes de mí tu espíritu, no quites el gozo de tu salvación. Y por eso es bien importante que todo aquel hombre que reconoce que ha encubierto su pecado va a reconocer la misericordia inagotable del Señor y va a ser prosperado. Porque aun cuando el diablo pensó que lo tenía atrapado, que lo tenía cautivado en una vida desastrosa de pecado, el que se humilla estando en el fango, el Dios que predico, el Dios que conozco, es el Dios que mete en las manos del fango y nos levanta. Y entonces ese hombre que pudo haber sido señalado de pecador, que pudo haber sido señalado de esto, de lo otro,
aún en el contexto de la sociedad que pueda desarrollarse, lo pueden señalar de cualquier cosa, pero Dios lo va a prosperar y Dios lo va a poner en alto. Aun cuando tenga destruida su vida, Dios lo levantará. Pero no ocultó su pecado, sino lo confesó delante de Dios. Y entonces de Dios recibirá la prosperidad, porque se ha apartado del pecado y ha alcanzado la misericordia de Dios. Levante su mano conmigo y diga: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios, que nos quiere prosperar a pesar de todo lo que pudo haber fallado el hombre. A pesar del pecado del hombre, Dios es Dios de oportunidades. El hombre es tremendamente acusador, pero Dios no vino para acusar al hombre. Por eso Jesús dijo: yo no he venido a juzgar ni a condenar, he venido para dar salvación y vida eterna. Pero la palabra en el tiempo postrero los juzgará. Por eso, querido hermano, que ha caído de la gracia por el pecado, Dios le está dando oportunidad. Dios está abriendo la puerta de misericordia para que pueda reconocer su pecado, confesarlo, apartarse de él, y entonces Dios le dará misericordia y lo prosperará con las riquezas de su gloria. ¿No está usted agradecido con tener este Dios maravilloso? Por eso dele gracias al Señor. Yo deseo con todo mi corazón que esta palabra sencilla, poderosa, le permita a usted ser encauzado en los propósitos del Señor. En el libro del profeta Isaías hay una verdad preciosa que tiene un contexto bien importante. Cuando hablamos de los pecados de desobediencia, a veces piensa el hombre que eso no es pecado. Desobedecer es pecado. La desobediencia es un pecado. Ahí empieza, ahí se abre una gran puerta espiritual. Hoy en la mañana me compartían un sueño tremendamente revelador. Y entonces el pecado muchas veces va creciendo a través de la desobediencia, a través de la rebeldía. Por eso acuérdese que los pecados de Saúl fue la rebeldía, fue la desobediencia. El Señor le dijo que esos pecados eran como hechicería, adivinación, idolatría. Por eso, lo que voy a leer ahorita en Isaías 30, verso número 1, ay de los hijos que se apartan. La versión internacional y la Nueva Traducción Viviente dice: ay de los hijos rebeldes que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Entonces la desobediencia, en un momento determinado, en el orden que Dios quiere que usted viva, es una puerta abierta de rebeldía, a la rebeldía, al antagonismo. Por eso tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ay de los hijos rebeldes que se apartan, dice Jehová. Y Dios no quiere que ninguno de los que me escucha sea un hijo rebelde, sino un Dios que quiere que sus hijos puedan descubrir su pecado delante de Él, confesarlo de Él, apartarse de Él para hallar misericordia y ser prosperados. Dios quiere que usted pueda alzar sus ojos y bendecirlo porque alcanzó misericordia. Y dice aquí la Reina Valera, bueno, no terminé de investigar, pero solo sé que la Reina Valera es la única que dice para cobijarse con cubierta.
Y es que muchas veces la rebeldía dice, no, yo estoy bien con Dios. Yo tengo buena relación con Dios, pero no se está dando cuenta que su actitud de rebeldía lo hace tener una cobertura que no depende del Espíritu, que no depende de la cobertura del Dios Altísimo. Y lo que están haciendo estos hijos rebeldes es añadir pecado sobre pecado. Por eso Dios está hablando en todo tiempo. Dios está exhortando a través de su palabra para encauzar el camino de muchos que no han atendido la voz de su Señor. Tal vez no han caído en adulterio, tal vez no han caído en otros pecados, pero tal vez están cayendo en pecados de desobediencia, de rebeldía, de no querer vivir bajo la cobertura de Dios, aunque ellos digan estoy en la cobertura de Dios. Por eso qué importante es darle lugar a la palabra. Los hijos de Dios tenemos que ser perfeccionados en obediencia. Y si usted como hijo de Dios está en esa cobertura que Dios nos ha permitido ir ministrando, llamada Genezaret, esa es su cobertura de acuerdo del Espíritu. Entonces tendrá que depender del Espíritu de Dios para poder caminar como hijo obediente. No en el señorío del pastor, sino en el señorío de Cristo, por supuesto. Lo que estoy predicando, no estoy predicando para hacerme un favor a mí, sino estoy predicando para que sea glorificado el Señor en su obediencia. Bendito sea el nombre de Dios. No encubramos el pecado de la desobediencia, de la rebeldía, porque son puertas abiertas. Lamentablemente, la experiencia nos ha enseñado sobre las consecuencias de lo que trae la desobediencia y la rebeldía. Salmo número 32, verso número 8, dice la palabra que cuando el hombre ya confiesa su pecado, me gustó esto para que usted pueda ubicarse en lo que yo quiero explicar. Dice aquí el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Lo que Dios quiere, por medio del Espíritu Santo, en esta era del Espíritu Santo, en este tiempo de la administración del Espíritu de gracia, Él nos quiere hacer entender y enseñarnos el camino en que debemos de andar. Y Él dice, fijará sus ojos sobre nosotros, no nos dejará solos. Pero ese es el tiempo de poder declarar delante de Él. Amén. Él nos hará entender y nos enseñará el camino. Puede levantar su mano y decir, tengo un Dios maravilloso que me quiere hacer entender y enseñar el camino que debo de andar. Amén. Y su mirada estará sobre nosotros. Qué bueno es el Señor. Por eso cuando decimos, qué bueno es el Señor y para siempre su misericordia, bendito sea su nombre. Dios quiere poner su mirada sobre usted. Pero el hombre que sigue siendo terco, rebelde, insensato, el Señor le dice también, siempre en el Salmo 32, verso número 9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Mis queridos hermanos, de una manera bien drástica dice la palabra, que el necio, el rebelde, es como el caballo, como el mulo, como un caballo salvaje, como un mulo, terco, sin entendimiento.
Pero aquel que confesó a Jesucristo tiene el entendimiento turbado. Pero hoy el Señor envía esta palabra para que salga de todo turbamiento y pueda reconocer que es libre de toda opresión y que el Señor le hará entender y le enseñará el camino por el cual debe de andar, porque creerá que los ojos de Dios estarán sobre él. Porque ninguno que habiendo confesado a Jesucristo como Señor debe ser como el caballo o como el mulo. Dios quiere que usted se acerque a Él, que tenga la experiencia maravillosa de poder entender que así como alcanzó misericordia a David, puede alcanzar misericordia a todo aquel hombre que haya pecado, porque su vida todavía es útil para el Señor. Que Dios le bendiga y le dé sabiduría para digerir esta palabra y que su vida sea testimonio que usted entendió y empezó a tener comunión con el Señor para que Él le muestre y le enseñe el camino en el cual debe de andar y así tener el privilegio que los ojos de Dios estarán sobre su vida. Deseo con todo mi corazón que así sea para cada uno de los que puedan estar escuchando. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias, bendito Dios, porque tu palabra en tiempo oportuno viene para darnos la exhortación. Si alguno hubiese cometido pecado, fiel y justo tú eres tú para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Señor, todavía está abierta la puerta de misericordia para entrar por ella, para poder encontrar gracia para el oportuno socorro. Padre, yo vengo declarando, mi Dios de los cielos, Señor, que no habrá hombre que oculte su pecado, sino se apartarán muchos del pecado hoy y vendrán al convencimiento de alcanzar misericordia. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por darme el privilegio de estar aquí nuevamente predicando tu palabra para alabarte, para bendecirte, para glorificarte. Muchas gracias por todo, por tu amor, por tu misericordia. Bendito seas por siempre. Alabanza a tu santo nombre, mi Dios. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por tu misericordia. Gracias por las vidas que hoy están reconociendo esa oportunidad, que la están tomando, Señor. En el nombre bendito de Cristo declaro, mi Dios, Señor, que todavía hay tiempo para buscarte. En el nombre de Jesús. Señor, en este momento también aprovecho para bendecir la vida de mis hermanos que han preparado sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias. Muchas gracias, Padre, porque tú los has prosperado. En el nombre poderoso de Cristo. Doy gracias, Señor amado. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Por esos diezmos, esas ofrendas, declaramos bendecidas, consagradas para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo fraternal. Y no se olvide de compartir esta prédica en su muro. Empiece a hacer actos de fe, compartiendo la bendita palabra de Dios. Amén. Bendiciones abundantes. Un abrazo. Les amamos y les bendecimos. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.